Imagina esto, has peleado más de 100 batallas. Batallas donde estaba superado en número 10-1. Batallas contra los dos imperios más poderosos del mundo. Batallas donde todos esperaban tu muerte. Y nunca perdiste ni una sola vez. Este hombre existió de verdad. Su nombre era Khalid ibn al-Walid, y los historiadores militares lo consideran el general más brillante que jamás haya caminado sobre la tierra. Hoy vas a descubrir por qué incluso sus enemigos lo llamaban la espada de Dios, y cómo un hombre cambió el curso de la historia mundial para siempre. Para entender esta historia, tenemos que viajar al año 580 después de Cristo, a la península arábiga. El mundo estaba dominado por dos superpotencias, el Imperio Bizantino al norte y el Imperio Persa Sasánida al este. Entre ellos, en medio del desierto, las tribus árabes peleaban entre sí por recursos y poder. Y fue aquí, en la ciudad de la Meca, donde nació Khalid, hijo de al-Walid, en una de las familias más ricas y poderosas de Arabia, los Banu Makhzum. Pero aquí está lo perturbador. Este hombre que terminaría siendo conocido como el guerrero del Islam, comenzó como su peor enemigo. Desde niño, Khalid fue entrenado en el arte de la guerra. Su familia pertenecía a la aristocracia de la Meca, y él era un jinete excepcional. Mientras otros niños jugaban, Khalid practicaba con la espada, dominaba tácticas de caballería y estudiaba cada movimiento en el campo de batalla. Su padre, al-Walid ibn al-Mughira, era uno de los hombres más ricos de Arabia, y se aseguró de que su hijo recibiera el mejor entrenamiento militar posible. Khalid aprendió no solo a pelear, sino a pensar como un estratega. A los 18 años ya lideraba incursiones contra tribus rivales, y su reputación como jinete y espadachín crecía rápidamente. Los ancianos de la Meca lo veían como el futuro protector de la ciudad, el guerrero que mantendría el orden y el poder económico que habían construido durante generaciones. Pero en el año 610, todo cambió. Un hombre llamado Muhammad, de la tribu rival de los Asim, comenzó a predicar una nueva religión, el Islam. Y esto enfureció a la élite de la Meca, incluida la familia de Khalid. ¿Por qué? Porque el Islam predicaba la igualdad. Decía que un esclavo valía lo mismo que un noble, que la riqueza no te hacía superior ante Dios. Y para las familias que controlaban la Meca a través del comercio, el poder económico y un sistema social basado en jerarquías tribales, esto era una amenaza existencial. No era solo una cuestión religiosa, era una cuestión de poder político y económico. El mensaje de Muhammad amenazaba con destruir todo el orden establecido. Así que Khalid ibn al-Walid se convirtió en uno de los principales comandantes militares contra los musulmanes. Y no era cualquier comandante, era un genio táctico. Durante más de 10 años, Khalid peleó contra los seguidores de Muhammad en múltiples escaramuzas y batallas. Conocía el desierto mejor que nadie. Sabía cuándo atacar, cuándo retirarse, y cómo usar el terreno a su favor. Los musulmanes lo temían, porque cada vez que Khalid aparecía en el campo de batalla, sabían que enfrentaban a un enemigo formidable. Su presencia sola era suficiente para desmoralizar a las tropas enemigas. En el año 625, ocurrió la batalla de Uhud. Los musulmanes, liderados por el profeta Muhammad, enfrentaban al ejército de la Meca. El ejército musulmán contaba con 700 hombres, mientras que la Meca había reunido 3000 soldados. Y Khalid estaba del otro lado, comandando la caballería mecana. Al principio, los musulmanes estaban ganando. Habían tomado posiciones estratégicas en el monte Uhud y estaban destrozando a las fuerzas de la Meca con una lluvia de flechas desde las alturas. La victoria parecía asegurada. Los soldados de la Meca comenzaban a retirarse en desorden, y algunos ya huían del campo de batalla. Pero Khalid vio algo que nadie más notó. Un grupo de 50 arqueros musulmanes había abandonado su posición en el flanco izquierdo para recoger el botín de guerra. Muhammad les había ordenado específicamente que no abandonaran esa posición bajo ninguna circunstancia, pero la tentación del botín fue demasiado fuerte. Dejaron el lado izquierdo completamente expuesto. Y Khalid, con sus 200 jinetes de caballería pesada, atacó por ese flanco desprotegido como un rayo. Fue devastador. En cuestión de minutos, Khalid rodeó al ejército musulmán, los atacó por la retaguardia, y convirtió una victoria musulmana segura en una derrota catastrófica. El caos fue total. Los musulmanes, que momentos antes celebraban la victoria, ahora corrían por sus vidas. Más de 70 musulmanes murieron ese día, incluyendo a Hamza, el tío del profeta Muhammad, uno de los guerreros más respetados del Islam. Khalid ibn al-Walid casi destruye al Islam ese día. Fue la derrota más dolorosa que los musulmanes habían sufrido hasta ese momento. Muhammad mismo resultó herido, perdió varios dientes y tuvo que ser evacuado del campo de batalla. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que este mismo hombre, este guerrero que casi aniquila al Islam,
2 años después cambiaría completamente de bando. Y cuando lo hiciera, la historia del mundo cambiaría para siempre. Año 627 después de Cristo. 2 años después de Uhud, Khalid bin al-Walid estaba en una encrucijada. A pesar de sus victorias militares, la Meca estaba perdiendo la guerra. Los musulmanes crecían en número cada día. Tribus enteras se convertían al Islam. El mensaje de igualdad y justicia resonaba con la gente común, especialmente con los esclavos y los pobres. Khalid, siendo el estratega brillante que era, se dio cuenta de algo crucial: estaba peleando por el lado equivocado de la historia. Podía ganar batallas, pero no podía detener el movimiento que Muhammad había iniciado. Era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Además, algo en el mensaje del Islam había comenzado a resonar con Khalid. Había visto a los musulmanes pelear con un coraje que nunca había visto antes. Peleaban no por botín o gloria personal, sino por algo más grande. Y eso lo intrigaba. Así que en el año 629, Khalid hizo algo impensable. Viajó a Medina, la capital musulmana, acompañado solo por 2 amigos cercanos, y se presentó ante el profeta Muhammad. El mismo hombre que casi había matado en Uhud. El hombre cuyo tío había caído bajo su espada. El encuentro debe haber sido tenso. Todos en Medina conocían a Khalid. Era el enemigo más temido, el hombre que había causado más dolor a la comunidad musulmana que ningún otro. Pero cuando Muhammad lo vio entrar, no mostró ira. No buscó venganza. En cambio, según las crónicas históricas, sonrió y dijo: sabía que un hombre con tu inteligencia tarde o temprano reconocería la verdad. Bienvenido, Khalid. En ese momento, frente a toda la comunidad de Medina, Khalid bin al-Walid pronunció la Shahada, la declaración de fe islámica, y se convirtió al Islam. Y con ese simple acto, el peor enemigo del Islam se convirtió en su arma más letal. Porque ahora, ese genio táctico que casi destruye a los musulmanes, ese maestro de la guerra que conocía cada truco, cada maniobra, cada debilidad, iba a conquistar el mundo para ellos. Apenas unos meses después de su conversión, en septiembre del año 629, Khalid enfrentó su primera gran prueba como comandante musulmán. Los musulmanes habían enviado una expedición de 3000 hombres al norte, hacia territorio controlado por el Imperio Bizantino, para castigar a una tribu árabe cristiana que había matado a un emisario musulmán. Pero algo salió terriblemente mal. Cuando las fuerzas musulmanas llegaron a un lugar llamado Muta, cerca de la actual frontera entre Jordania y Siria, se encontraron cara a cara con un ejército bizantino masivo. Los números son debatidos por los historiadores, pero las fuentes islámicas hablan de 200.000 soldados bizantinos y árabes cristianos aliados. Incluso si exageramos y dividimos ese número entre 2, seguimos hablando de una superioridad numérica de 30-1. Era un suicidio. Los 3 comandantes musulmanes que lideraban la expedición, Zayd bin Harita, Jafar bin Abi Talib y Abdullah bin Rabah, murieron uno tras otro en las primeras horas de combate, peleando heroicamente pero siendo abrumados por la superioridad numérica. El ejército musulmán estaba rodeado, superado en número de forma absurda, sin liderazgo claro, y a miles de kilómetros de caza, en territorio enemigo. La aniquilación total era cuestión de minutos. Los soldados comenzaban a entrar en pánico. Algunos ya hablaban de rendirse, otros simplemente querían huir y salvar sus vidas como pudieran. Y entonces, en medio del caos y la desesperación, los soldados comenzaron a gritar un nombre: Khalid. Khalid bin al-Walid. Khalid, que hasta ese momento había sido solo un soldado más en las filas, tomó el comando. Y en ese momento crítico, hizo algo que los historiadores militares todavía estudian en academias de guerra alrededor del mundo. Algo que parecía completamente imposible. Primero, reorganizó a sus tropas en formaciones compactas de infantería con escudos para evitar ser rodeados completamente. Formó un cuadrado defensivo que podía resistir ataques desde cualquier dirección. Luego, esperó a que cayera la noche. Durante esa noche, mientras los bizantinos acampaban confiados en que al día siguiente terminarían con los musulmanes, Khalid movió secretamente a pequeños grupos de caballería a diferentes posiciones alrededor del campamento musulmán. Cambió las banderas de posición. Rotó las unidades de un lado a otro del campamento. Hizo que grupos de jinetes cabalgaran en círculos, levantando enormes nubes de polvo en el desierto para simular la llegada de refuerzos masivos que no existían. Al amanecer, cuando los bizantinos se preparaban para el ataque final, vieron un campo de batalla completamente diferente. Las banderas estaban en posiciones distintas. Había nubes de polvo por todas partes. El campamento parecía haber triplicado su tamaño durante la noche. Los comandantes bizantinos entraron en pánico. Pensaron que durante la noche habían llegado refuerzos musulmanes masivos desde Medina. No podían saber que todo era un engaño,
una ilusión creada por un puñado de jinetes y mucho polvo del desierto. Y en ese momento de confusión y duda, Khalid ordenó algo que ningún comandante en su posición habría intentado, una retirada táctica. Pero no fue una huida desordenada. Fue una maniobra militar perfectamente coordinada. Khalid dividió su ejército en unidades pequeñas. Cada unidad se retiraba por turnos mientras las otras cubrían su retirada. Usó su caballería para hostigar constantemente a los bizantinos cada vez que intentaban perseguirlos, obligándolos a mantenerse en formación defensiva. Durante 3 días, Khalid evacuó a 3.000 hombres de una trampa mortal, bajo el ataque constante de un ejército 66 veces más grande, sin perder la formación, sin que se convirtiera en una masacre. Al final, solo 12 hombres murieron durante toda la operación de retirada. 12. De 3.000. Contra 200.000. Los bizantinos, frustrados y confundidos, eventualmente abandonaron la persecución. No podían entender cómo un ejército tan pequeño podía escapar de sus garras. Cuando las fuerzas musulmanas regresaron a Medina, algunos en la comunidad los criticaron. Los llamaron cobardes por haberse retirado. Arrojaron arena a su paso, un gesto de desprecio en la cultura árabe. Pero el profeta Muhammad salió personalmente a recibirlos. Se paró frente a Khalid, frente a toda la comunidad de Medina, y pronunció palabras que cambiarían la historia. Le dio a Khalid un título que llevaría hasta su último aliento, Saifullah, la espada de Dios. Porque Khalid acababa de lograr lo que ningún comandante militar había hecho antes, sacar vivo a todo un ejército de una trampa mortal imposible. No fue una victoria en el sentido tradicional, pero fue algo aún más impresionante, fue genio militar puro. Durante los siguientes años, Khalid lideró campaña tras campaña. Conquistó toda la península arábiga para el Islam. Derrotó a tribus rebeldes. Aplastó a profetas falsos que intentaban imitar a Muhammad. En cada batalla, su genio táctico brillaba. Pero su prueba definitiva estaba por llegar. Después de la muerte del profeta Muhammad en el año 632, los musulmanes eligieron a Abu Bakr como el primer califa, el líder político y religioso del Islam. Y Abu Bakr tenía una visión audaz: expandir el Islam más allá de Arabia. Quería enfrentarse directamente contra los 2 imperios más poderosos del mundo conocido, Persia y Bizancio. Khalid fue enviado primero contra el imperio persa sasánida. En una serie de batallas brillantes, destruyó ejército tras ejército persa. Conquistó Mesopotamia, el corazón del imperio. Los persas no podían creer lo que estaba pasando. Este ejército de árabes del desierto, estos beduinos que se suponía que eran inferiores militarmente, los estaban destrozando. Pero entonces llegó una orden urgente desde Medina. El califa Abu Bakr necesitaba a Khalid en otro lugar. Los musulmanes estaban peleando contra el imperio bizantino en Siria, y estaban perdiendo. Necesitaban a su mejor general. Khalid recibió la orden de marchar desde Mesopotamia hasta Siria. Pero había un problema. Entre ambos lugares estaba el desierto sirio, uno de los terrenos más hostiles del planeta. Ningún ejército había cruzado ese desierto antes. Era considerado imposible. Khalid lo hizo en 5 días. Llevó a su ejército a través del desierto usando guías beduinos que conocían los pozos de agua ocultos. Apareció en Siria cuando nadie lo esperaba, como un fantasma surgiendo de la nada. Los bizantinos entraron en pánico. ¿Cómo había llegado este ejército ahí? ¿Cómo era posible? Y entonces llegó la batalla que cementaría su legado para siempre. En agosto del año 636, cerca del río Yarmouk, en lo que hoy es la frontera entre Siria y Jordania, ocurrió el enfrentamiento más importante del siglo VII. El imperio bizantino, liderado por el emperador Heraclio, había reunido un ejército masivo para expulsar a los musulmanes de Siria de una vez por todas. Los números exactos son debatidos, pero las estimaciones más conservadoras hablan de 150.000 soldados bizantinos contra 40.000 musulmanes. Casi 4-1. Los bizantinos tenían mejor armadura, más caballería pesada catapract con armadura completa, y el apoyo logístico del imperio más poderoso del mundo. Pero tenían un problema fatal: estaban peleando contra Khalid ibn al-Walid. Durante 6 días completos, Khalid estudió al enemigo. No atacó precipitadamente. Observó sus movimientos, identificó sus debilidades, analizó su formación, esperó el momento perfecto. Los bizantinos se impacientaban. ¿Por qué este ejército árabe no atacaba? ¿Tenían miedo? Estaban confundidos. El 7º día, Khalid ejecutó una maniobra que cambiaría la historia militar para siempre y que todavía se enseña en academias militares modernas. Dividió su caballería en múltiples unidades móviles pequeñas, cada una de 50 a 100 jinetes.
Mientras su infantería mantenía el centro firme, resistiendo el empuje bizantino, sus jinetes atacaban los flancos bizantinos constantemente desde diferentes ángulos, como un enjambre de avispas. Los bizantinos no podían responder efectivamente. Su caballería pesada era poderosa pero lenta. Cada vez que giraban para enfrentar a una unidad de caballería musulmana, otra aparecía atacando desde el lado opuesto. Era una danza mortal de velocidad y movilidad contra poder y armadura pesada. Durante horas, Khalid mantuvo esta táctica. Los bizantinos comenzaron a frustrarse, a desorganizarse. Sus formaciones se rompían tratando de perseguir a estos jinetes que aparecían y desaparecían como fantasmas. Y entonces, Khalid vio su oportunidad. Los bizantinos habían posicionado su ejército con su retaguardia contra el Wadi al-Rukad, un barranco profundo con paredes empinadas. Era una posición defensiva, para evitar ser atacados por detrás. Pero Khalid se dio cuenta de que también era una trampa. No tenían ruta de escape. Si eran empujados hacia atrás, caerían al barranco. Khalid ordenó un ataque total simultáneo por todos los flancos. Todas sus unidades de caballería convergieron al mismo tiempo desde diferentes direcciones. La infantería musulmana avanzó en el centro. Fue una tormenta de acero y sangre. Los bizantinos intentaron retroceder para reorganizarse, pero no había espacio. Fueron empujados hacia el barranco. Miles de soldados bizantinos cayeron por las paredes empinadas, muriendo aplastados o ahogados en el río poco profundo del fondo. Otros fueron rodeados y aniquilados. La batalla se convirtió en una masacre. De un ejército de casi 150.000 hombres, menos de la mitad escapó con vida. El comandante bizantino, Baan, apenas logró huir. El emperador Heraclio, al recibir la noticia de la derrota, abandonó Siria para siempre. Según las crónicas, cuando zarpaba desde Antioquía de regreso a Constantinopla, miró hacia la tierra y dijo: «Adiós, oh Siria. Qué excelente país es este para el enemigo». La batalla de Yarmouk destruyó el poder militar bizantino en el Levante para siempre. En los siguientes 10 años, los musulmanes conquistarían Siria, Palestina, Egipto, Mesopotamia y partes de Persia. El mapa del mundo cambió para siempre. Y todo comenzó con esta batalla. La batalla que muchos historiadores consideran una de las 15 más decisivas en la historia de la humanidad. Y fue ganada por un hombre que nunca, jamás perdió una batalla en toda su vida. Pero aquí está la parte más triste e irónica de esta historia. Después de Yarmouk, después de más de 100 batallas sin una sola derrota, después de conquistar medio mundo conocido, después de cambiar el curso de la historia humana, Khalid ibn al-Walid fue removido de su comando. El nuevo califa, Umar ibn al-Khattab, quien había sucedido a Abu Bakr, temía algo específico. Temía que los soldados comenzaran a atribuir las victorias a Khalid en lugar de a Dios. Temía que adoraran más al general que a la religión. Temía que la fama de Khalid eclipsara al propio Islam. Así que, a pesar de su récord militar perfecto, a pesar de ser invicto, fue relevado de su posición como comandante supremo de los ejércitos musulmanes en el año 638. Las crónicas dicen que cuando le llegó la orden de destitución, Khalid estaba en medio de la conquista de otra ciudad. Leyó la carta, la guardó en silencio, y continuó la batalla como si nada hubiera pasado. Solo después de ganar reveló a sus tropas que ya no era su comandante. No protestó. No se rebeló. No cuestionó la orden. Simplemente aceptó. Regresó a su casa en Homs, Siria, donde vivió sus últimos años en relativo anonimato, lejos de los campos de batalla que habían definido su existencia. Y en el año 642, a los 62 años de edad, Khalid ibn al-Walid, Saifuya, la espada de Dios, el general invicto, el hombre que nunca perdió una batalla, el hombre que cambió el mapa del mundo, murió en su cama. No en el campo de batalla rodeado de gloria, sino en su casa, rodeado de familia, como cualquier anciano. Las crónicas históricas cuentan que en sus últimos momentos, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por cicatrices de guerra, pronunció estas palabras que se han repetido durante 1400 años. He peleado en tantas batallas, y no hay un centímetro de mi cuerpo sin una cicatriz de lanza, flecha o espada. Y sin embargo, aquí estoy, muriendo en mi cama como un camello viejo. Que los ojos de los cobardes nunca conozcan el sueño. El guerrero que nunca fue derrotado en el campo de batalla, consideraba su muerte pacífica como su mayor derrota. Quería morir como había vivido, con una espada en la mano, peleando contra enemigos imposibles, desafiando las probabilidades. Pero el destino le dio algo diferente, una muerte tranquila, rodeado de paz. Y para un hombre como Khalid, eso era más difícil de aceptar que cualquier ejército enemigo. Hoy, más de 1400 años después, el nombre de Khalid ibn al-Walid sigue vivo en la memoria colectiva. Sus tácticas de caballería móvil,
sus ataques coordinados de flanqueo, su uso brillante de guerra psicológica y engaño, su capacidad para transformar derrotas seguras en victorias imposibles, todo esto se enseña en academias militares de todo el mundo. West Point, en Estados Unidos, estudia la batalla de Yarmouk. Sandhurst, en Inglaterra, analiza su campaña en Mesopotamia. Generales legendarios como Napoleón Bonaparte, Erwin Rommel y George Patton estudiaron las batallas de Khalid y aprendieron de ellas. Los mongoles bajo Genghis Khan adoptaron sus tácticas de caballería ligera móvil. Los estrategas militares modernos analizan cómo un hombre con constantemente menos recursos lograba derrotar a fuerzas muy superiores. Pero más allá de las tácticas y la estrategia, Khalid nos enseña algo más profundo y universal: que el verdadero genio no está en tener más soldados, mejor armamento o más recursos. El genio está en la adaptabilidad, en ver lo que otros no ven, en convertir las debilidades en fortalezas, en usar la velocidad cuando tu enemigo tiene poder, en usar el engaño cuando está superado en número, en nunca aceptar que una situación es imposible. Khalid peleó contra ejércitos 10, 20, 60 veces más grandes que el suyo. Y ganó. No porque tuviera soldados superiores, sino porque pensaba de manera diferente. Khalid ibn al-Walid peleó más de 100 batallas confirmadas en su carrera militar. Enfrentó a romanos, persas, árabes paganos, árabes cristianos y bizantinos. Estuvo superado en número en casi todas ellas. Peleó en desiertos abrasadores, en montañas heladas y en llanuras infinitas. Peleó a pie y a caballo. Peleó cuando era joven y cuando era viejo. Y en todas esas batallas, en cada una de ellas, nunca perdió ni una sola vez. Ni una. Ese récord nunca ha sido igualado en la historia militar documentada. Ese es el poder de un verdadero genio militar. Esa es la historia de Saifulla, la espada de Dios. Si esta historia te voló la mente tanto como a mí, dale like a este video ahora mismo. Y si quieres ver más historias de generales legendarios que desafiaron lo imposible, suscríbete a Historia Master Life porque la próxima semana vamos a hablar de Aníbal Barca, el hombre que cruzó los Alpes con elefantes y casi destruyó a Roma. Comenta abajo cuál crees que fue la batalla más impresionante de Khalid. Muta, donde escapó de lo imposible, o Yarmouk, donde conquistó un imperio. Y dime qué otro general de la historia quieres que cubra en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Historia Master Life.